Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alviar aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 23 de septiembre de 2025, vamos a iniciar con el desarrollo de la información, pero primero vamos a comenzar con los titulares. Sean bienvenidos a este informativo nacional. No olviden darle like, comentar y compartir este informativo. Un motociclista colocó un explosivo en un carro en Los Almendros, al sur de Guayaquil. Ecuador vive su segundo día de paro con protestas, vías bloqueadas y 47 detenidos. Hoy, comunidades del Cañar se suman al paro nacional con marcha en Azogues. Este martes arranca el paro antiminero indefinido en Azuay. Manifestantes del Frente Popular y la UNE cerraron la avenida Narcisa de Jesús en Guayaquil. En 6 distritos de Ecuador no hay clases presenciales por el paro nacional. Olsen busca enviar a sus casas por 8 días a 45 asambleístas. Por otra parte, Francia y otros países europeos reconocen en la ONU el Estado palestino. Maduro invita a Trump al diálogo en medio de despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe. Sin amnistía, la izquierda marcha en Brasil contra perdón a Bolsonaro y seguidores. Violentas protestas contra gobierno en Lima. Esas son las noticias que vamos a estar revisando hoy aquí en su informativo nacional. No olviden que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles las noticias a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y todos los programas que se transmiten a través de UNPG TV en Facebook. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. El segundo día del paro nacional en Ecuador transcurre este martes 23 de septiembre de 2025 con bloqueos de vías en distintas provincias, especialmente Imbabura y Pichincha. Tras una primera jornada marcada por enfrentamientos y la quema del cuartel de policía en Otavalo, la CONAIE mantiene en expectativa un nuevo pronunciamiento. Mientras tanto, más organizaciones sociales se suman a las manifestaciones. En la Panamericana Norte, varios tramos permanecen cerrados debido a la colocación de troncos, piedras y llantas quemadas. Los cierres afectan a las carreteras E35, E28. Estas conectan con Carchi e Imbabura, limitando el tránsito vehicular. Así obligan a la población a movilizarse a pie o en bicicletas. Las protestas no se limitan a la sierra. En Guayaquil, miembros de la Unión Nacional de Educadores, UNE, y el Frente Popular realizaron bloqueos en la avenida Narcisa de Jesús, aunque la vía fue despejada horas después. De acuerdo con la UNE, en el transcurso del día se tiene previsto más movilizaciones en 23 provincias del país. Esto es parte de la jornada convocada por el FUT y otros gremios. Aquí tenemos un video sobre lo que sucedió aquí en Guayaquil. Continuando en esta misma línea, en la Amazonía el transporte urbano se suspendió
en el Coca, donde cerca de 100 buses permanecieron fuera de servicio, esto obligando a la población a recurrir a vehículos particulares alquilados. Mientras tanto, en Los Ríos, manifestantes del Seguro Social Campesino bloquearon la vía Montalvo con quema de llantas. La ciudad de Latacunga, donde el presidente Daniel Noboa mantiene la sede del Ejecutivo de manera temporal, amaneció con estrictos controles de seguridad. El centro cuenta con doble anillo de resguardo, policías en el primer perímetro y militares en el segundo, limitando el acceso a la gobernación. Hasta este martes, las protestas no llegaban a la sede de gobierno y concentraban su frente en carreteras estratégicas. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en 11 localidades del país por motivos de seguridad. En Otavalo, el cuartel policial incendiado la víspera por las protestas amaneció con vallas metálicas improvisadas en reemplazo de muros derribados y los vehículos calcinados permanecen en el sitio. Aunque en Cotopaxi las vías se mantienen habilitadas tras los cierres anunciados en Saquicilí, el ambiente en el país sigue tenso. Las autoridades no descartan un recrudecimiento de la protesta si la CONAIE anuncia nuevas medidas. El paro nacional en Ecuador, iniciado por el rechazo de la eliminación del subsidio al diésel, atraviesa su segunda jornada. Las manifestaciones focalizadas afectan la movilidad y las vías de varias provincias. Mientras tanto, el gobierno refuerza el control policial y militar en puntos estratégicos. El gobierno informó que tras la primera jornada se registraron 47 detenidos en distintas provincias, principalmente en la Sierra Norte. Según el ministro del Interior, John Reinberg, algunos serán procesados por terrorismo. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, agregó que 6 uniformados resultaron heridos en los enfrentamientos. Además, advirtió sobre la presencia de grupos armados que actúan de manera violenta. Hasta ahora no se reportan cierres masivos de vías en Ecuador, pero se monitorean posibles focos de movilizaciones. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y en esta misma línea, hoy comunidades del Cañar se suman al paro nacional con marcha en Azogues. Aquí tenemos una redacción de elmercurio.com.es. La veremos en breve después de esta publicidad. Hoy, comunidades del Cañar se suman a paro nacional con marcha por Azogues. Este martes 23 de septiembre, las comunidades de la provincia del Cañar saldrán a las calles de Azogues para sumarse a las protestas del paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. Las delegaciones se concentrarán pasadas las 10:00 en el puente de Chacapama, ingreso norte de la ciudad. Desde allí, avanzarán por las calles céntricas a los bajos de la Gobernación del Cañar. La Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris UPC encabeza esta manifestación para rechazar la eliminación del subsidio al diésel y exigir cambios a las políticas de gobierno. Según la organización, se mantendrán en asamblea permanente y no descartan otras medidas como el cierre de vías dependiendo del desarrollo de las protestas. Los representantes de gobierno han dispuesto la presencia de efectivos en las calles ante cualquier irregularidad que podría derivar en actos violentos por los manifestantes. Y detalle, la UPC reúne a organizaciones sociales de distintos cantones de la provincia del Cañar. Más noticias relacionadas, etiquetas. Seguimos con la información más reciente, aquí en el Informativo Nacional. Y también este martes arranca el paro antiminero indefinido en Azuay. Escuchemos este reporte de elmercurio.com.es. Este martes arranca el paro antiminero indefinido en Azuay. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay FOA anunció que este martes, 23 de septiembre, iniciará un paro indefinido.
La medida se concentrará en la Panamericana Sur, a la altura de Tarqui, junto a la vía Victoria del Portete. Esta organización, tras la marcha por el agua del 16 de septiembre, dio un plazo de 8 días al Gobierno Nacional para que revoque la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, antes conocido como Quinsacocha. Lauro Siccha, presidente de la FOA, informó que junto a otras organizaciones sociales y colectivos conformaron el Parlamento Pluricultural de la SUAY, instancia que encabezará la protesta. Queremos informar que no hay ninguna respuesta al pedido que hemos hecho para la derogatoria de la licencia ambiental de Quinsacocha. Todo lo que el Gobierno Nacional anuncia son discursos y palabras vacías, declaró. Licencia ambiental. El 23 de junio de 2025, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica MATE concedió la licencia ambiental a Dundee Precious Metals DPM Ecuador para la etapa de explotación en Loma Larga. Siccha indicó que la tarde del 21 de septiembre, tras una denuncia de que las actividades en Loma Larga continuaban, un grupo de activistas por la defensa del agua acudió a la zona. Pudimos evidenciar que siguen con sus faenas, contaminando el ambiente con pozos sépticos, con plásticos, haciendo excavaciones. Hay evidencias en los videos, señaló. Acotó, con un mes de anticipación anunciamos que íbamos al levantamiento por el agua. Justamente, el 13 de agosto fue el primer anuncio, y lo ratificamos el 6 de septiembre, en una asamblea. Añadió, este va a ser un levantamiento que durará el tiempo que sea necesario, el tiempo que los pueblos crean conveniente hasta recibir la respuesta del gobierno. Explicó que como parte de este paro, se desarrollarán asambleas, recorridos, movilizaciones en arterias viales, charlas pedagógicas y reuniones con comunidades para definir nuevas acciones. Ángel Cartuche, dirigente del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, MUP, detalló que, de ser necesario, se tomarán las vías, aunque aclaró que esa decisión se resolverá en asambleas comunitarias. Cierres viales. Asimismo, ratificó que la población debe aprovisionarse de alimentos, pues en caso de cierres viales algunos productos podrían no llegar a los mercados y a otros centros de abasto. Insistió en que los bloqueos de carreteras no los deciden los dirigentes, sino que se trata de resoluciones tomadas en las bases y mediante asambleas comunitarias. El Cabildo por el Agua de Cuenca, por otra parte, denunció intimidación contra sus integrantes, luego de que a 2 de ellos, David Fajardo y Joaquín Martínez, les fueran bloqueadas sus cuentas en bancos y cooperativas. Según este colectivo, la medida fue dispuesta por entidades de control bancario del Gobierno Nacional, como represalia por su labor en defensa de los derechos de la naturaleza. Este acto abusivo y mezquino es la expresión desesperada y torpe del gobierno por intentar intimidar a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, consta en un comunicado. Paro a Loma Larga. Daniel Noboa, presidente del Ecuador, anunció el 12 de septiembre, durante una visita a Cuenca, su intención de no continuar con el proyecto minero Loma Larga, ubicado en Cuenca y San Fernando, provincia de la SUAY. El primer mandatario indicó que esos reportes se incorporarán al proceso legal a cargo del juez constitucional Cárdenas Rivera, quien deberá resolver si el proyecto sigue adelante o se suspende. Además, advirtió que, en caso de una demanda de Dundee Precious Metals DPM Ecuador, empresa propietaria del proyecto, el municipio y la prefectura deberán sustentar sus informes. No voy a seguir con este proyecto, por eso está el comunicado oficial donde se indica: señores municipio y prefectura, háganse cargo ustedes y presenten sus informes, afirmó. Sin embargo, puntualizó, si en el futuro deben acudir a la Corte de Arbitraje en Londres para enfrentarse a Dundee, tendrán que sustentar sus reportes, incluso frente a un experto de máximo nivel de la Universidad de Cambridge. Noboa añadió que la disputa con DPM, empresa de Canadá, ha provocado un retraso en el Tratado de Libre Comercio que Ecuador busca firmar con ese país. Notas relacionadas, etiquetas. Seguimos con las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. También tenemos que en 6 distritos de Ecuador no hay clases presenciales por el paro nacional. Aquí hay también un reporte de elmercurio.com.es. Él ya no pierde clientes. Vamos a ver con esta Tap de publicidad Payphone y cobra luego sin vemos aparatos, el reporte. solo con su celular. Con Payphone.
En 6 distritos de Ecuador no hay clases presenciales por el paro nacional. El Ministerio de Educación dispuso que, en 6 distritos de Ecuador, se suspendan las clases presenciales por el paro nacional convocado por la CONAIE. La disposición entró en vigencia el 22 de septiembre de 2025, y se extenderá hasta que haya las garantías para que retornen los estudiantes de primaria y secundaria. Si bien no habrá actividades en las aulas, el Ministerio de Educación activó el plan de continuidad educativa en la modalidad no presencial. Es decir, las clases podrán realizarse vía telemática o a través de tareas que deben cumplirse en los hogares de los estudiantes. Los distritos que deben acogerse a esa modalidad son Ibarra, Pimampiro, Urcuquiotavalo, Antonio, Antecotacachi Orellana, Loreto Cayambe, Pedro Moncayo Latacunga. El Ministerio de Educación agregó que se evaluará la situación del Ecuador y que se informará por sus canales oficiales las actualizaciones sobre el retorno a las aulas y noticias relacionadas. Seguimos con la información más reciente. Y también Olsen busca enviar a sus casas por 8 días a 45 asambleístas, ya cambiando de tema. Y también tenemos un reporte aquí de elmercurio.com.es. Olsen busca enviar a sus casas por 8 días a 45 asambleístas, pese a que es común la salida y entrada continua de los legisladores, mientras se desarrollan las reuniones del Pleno de la Asamblea Nacional. Para Niels Olsen, presidente del Legislativo, esta es una mala conducta que se debe sancionar. Olsen presentó ante el Consejo de Administración Legislativa CAL una queja en contra de 45 asambleístas de la Revolución Ciudadana, RC, a quienes espera que se les imponga una sanción que los envíe a sus casas, sin sueldo, por 8 días. Los asambleístas tienen muchísimos privilegios, tienen asesores, ganan un sueldo de más de $4,000 y no es posible que tengan también el privilegio de abandonar la sesión cuando les da la gana. Eso es inaceptable. Cuando se viene a trabajar, se viene a trabajar, se viene a construir, afirmó Olsen. La razón de la sanción por la que el presidente de la Asamblea Nacional espera que se castigue a los legisladores correístas se cometió el 16 de septiembre, cuando se presentaron 2 mociones de cambio del orden del día, para tratar la eliminación del subsidio al diésel, mientras la RC buscaba que se rechace el incremento del precio de este combustible. Desde el oficialismo de ADN se pretendía emitir una resolución de apoyo a la decisión adoptada por el presidente Daniel Noboa. La pugna en la Asamblea surgió porque, debido a la incorrecta presentación de la solicitud de cambio de orden del día, la moción de la RC no fue analizada en el Pleno. Entonces, todos los legisladores de esta bancada abandonaron la sesión para otorgar una rueda de prensa en los exteriores del salón plenario, donde se quejaron de la actitud del oficialismo. Según Olsen, lo correcto es que el CAL les aplique la sanción establecida en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por abandonar, sin justificación, la sesión del Pleno, aunque esto no haya implicado dejar a la reunión sin quórum. Una sanción esperada desde la bancada de la RC. Su coordinadora, Viviana Veloz, señaló que se les quieren silenciar porque se han convertido en una molestia para el régimen ante las denuncias de corrupción que han presentado. Esto es político. La orden viene de arriba, afirmó Veloz refiriéndose al presidente Daniel Noboa, pero sin nombrarlo. Es el castigo por la fiscalización a la crisis de salud, la concesión minera de Quinzacocha, el caso Progen, la mala utilización del incremento del IVA, la eliminación del subsidio al diésel, los bonos, las deudas con las dializadoras y todos los problemas que tienen los ecuatorianos, afirmó Veloz. La sanción es inminente, pues el organismo encargado de analizar la queja es precisamente el CAL, que aglutina a las autoridades de la Asamblea Nacional y que está integrado al 100% por el oficialismo. Dejan de lado lo importante para Roger Celi, experto en temas legislativos, la decisión de sancionar a los asambleístas por ausentarse del Pleno, cuando en todas las partes del mundo esto sucede como un mecanismo de protesta, es una muestra de que en la Asamblea están preocupados por la pugna interna, y no por la calidad, el trabajo legislativo. Esto es meramente político, y no aporta en nada a la calidad de los legisladores, porque no hay debate, sino riña, hay temas más de fondo,
como que existen asambleístas que nunca van, que no intervienen, que no han presentado un solo proyecto de ley. No existe una sesión en la que hayan estado los 151 asambleístas electos, recalcó Celi. Según datos del Observatorio Legislativo, existen legisladores como Pamela Aguirre y Raúl González, del correísmo, y Doménica Escobar, Edwin Mendoza, María del Cice Molina, Graciela Ramírez, Dominique Serrano y Elizabeth Vega, de ADN, que no han presentado ningún proyecto de ley. Además, asambleístas como Mónica Palacios RC tienen un nivel de ausencia a las votaciones en el Pleno del 57%, seguido de su coideario Alejandro Vanegas, que ha asistido solo al 41% de las sesiones. El promedio de presencia en el Pleno de los asambleístas es del 75%, según el Observatorio Legislativo. El análisis se ha hecho en varios períodos legislativos. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Por otra parte, también Ecuavisa.com nos indica que un motociclista colocó un explosivo en un carro en Los Almendros, al sur de Guayaquil. Tenemos aquí el reporte de Ecuavisa.com. Así es, son las 6 de la mañana con 43 minutos. Información actualizada porque los ataques con explosivos en la ciudad de Guayaquil continúan. Esta vez a las 4 de la mañana aquí en la ciudadela Los Almendros, sur de la ciudad de Guayaquil. Esta es la calle Pinzones, la manzana 0. Cuando más o menos, según el video de la cámara de seguridad, Wilson, por favor, ayúdame con ese video en vivo para que las personas puedan ver lo que está pasando. Y más que, por supuesto, los ciudadanos que palpan esta realidad todos los días aquí en la ciudad, las autoridades que vean lo que está pasando aquí en la ciudad de Guayaquil. Nuevamente, aquí los ciudadanos han sido lamentablemente víctimas de estos vacunadores, extorsionadores que vienen a amedrentar a los ciudadanos poniendo ese tipo de artefactos explosivos que por supuesto causan zozobra y miedo en la población. Ustedes están viendo en vivo imágenes de dron desde Los Almendros, sur de la ciudad de Guayaquil, donde ocurrió este atentado el día de hoy. ¿Qué pasó? Un sujeto, un delincuente, un terrorista a bordo de una motocicleta da varias vueltas y eso se ve en las cámaras de seguridad del sector. En este punto llega el momento en el que él cree adecuado, se acerca hasta este punto en su motocicleta y deja aquí el artefacto. Se ve que está encendido porque se ve humo saliendo cuando a los pocos segundos se escucha una fuerte explosión. Ustedes pueden ver cómo la onda expansiva, además de dañar por completo el vehículo. Veamos, mira, si yo voy a caminar hasta acá, mira hasta dónde dan los escombros del vehículo. Estamos caminando más o menos 15, ya hasta te podría decir unos 20 metros más acá. Mira cómo están las partes del vehículo y si camino, todavía puedes ver partes del vehículo casi hasta la esquina de la cuadra. Imagínate la explosión. Por eso mencionaba yo en una primera micro que ellos están perfeccionando prácticamente estos atentados porque cada vez causan más daños. La vivienda le daña también la parte de arriba, se ve un ventanal roto. Digamos, es una vivienda que no ha tenido tantos problemas, pero sí vemos acá en la explosión como la vivienda del frente, que es un condominio, hablábamos con una de las vecinas, dice, estamos con mucho miedo. Yo le decía, venga, denos sus declaraciones. Mis amigas, estamos con mucho miedo, no queremos hablar, estamos todavía con zozobra. Y muchos de ellos hablaban del zumbido de sus oídos por la fuerte explosión. Estamos hablando de que este condominio queda por lo menos unos 10 metros frente de donde estaba el atentado y vemos cómo ha quedado todo esto con prácticamente las ventanas rotas. Vamos a continuar nosotros informando más adelante sobre este atentado que se registró aquí en el sur de la ciudad de Guayaquil. Ahora regresamos con ustedes a estudios. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Buenos días. Seguimos con la información más reciente aquí en el Informativo Nacional. Y antes de continuar con las noticias, quisiera darles un mensaje que nos envía el licenciado William Salazar Piloso. Nos dice lo siguiente: la Oficina de Información Pastoral Evangélica del Ecuador, al conmemorarse 201 años de la llegada de la primera Biblia en español a nuestro país, organiza un evento de trascendental importancia este sábado 27 de septiembre a las 9 de la mañana en el local de la Iglesia de Dios La Bendición en el Guasmo Sur. Ya saben, para las personas que estén interesadas en asistir a este evento por conmemorarse los 201 años de la llegada de la primera Biblia en español a nuestro país,
tienen una cita el sábado 27 de septiembre a las 9 de la mañana en el local de la Iglesia de Dios La Bendición en el Guasmo Sur. Bien, seguimos con la información y por otra parte el mercurio.com.es, ya entrando en el ámbito internacional, nos indica que Francia y otros países europeos reconocen en la ONU el Estado palestino. Veamos este reporte en este momento aquí en el Informativo Nacional. Francia y otros países europeos reconocen en la ONU el Estado palestino. Francia y otros países se preparan para reconocer el Estado palestino este lunes 22 de septiembre de 2025, cuando inicie la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un importante giro diplomático que provocó la ira de Israel. El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas en un territorio devastado. Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático, histórico, condenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticado por Estados Unidos. El presidente, Emmanuel Macron, dijo que Francia seguirá el mismo camino el lunes durante una cumbre organizada por París y Arabia Saudita sobre la llamada solución de dos estados, es decir, la convivencia en paz y seguridad de un Estado israelí junto a otro palestino. El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses que, hace unos días, ya permitió aprobar por amplia mayoría, en la Asamblea General, un texto que apoya la creación de un futuro Estado palestino, pero excluyendo explícitamente al movimiento islamista Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales. Los palestinos quieren una nación, quieren un Estado, y no debemos empujarlos hacia Hamás. Si no les ofrecemos una perspectiva política y el reconocimiento, quedarán atrapados con Hamás como única solución, dijo el domingo para justificar su decisión el presidente francés Emmanuel Macron, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS. Si queremos aislar a Hamás, el proceso de reconocimiento y el plan de paz que lo acompaña son una condición previa, agregó. El domingo, horas antes del inicio de la reunión en la ONU, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal formalizaron el reconocimiento. De su lado, Alemania, que por su pasado nazi ha convertido el apoyo al Estado de Israel en piedra angular de su política exterior, reafirmó su posición de que el reconocimiento de un Estado palestino solo debería ocurrir al final de un proceso de negociación para una solución de dos estados. Una solución negociada de dos estados es el camino que puede permitir a los israelíes y los palestinos vivir en paz, seguridad y dignidad, dijo este lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Muadefu. Al menos 145 de los 193 países miembros de la ONU reconocen el Estado palestino, según un recuento de AFP. Sin embargo, los palestinos mantienen de momento su estatus de observador en Naciones Unidas, cuya aspiración a ser un miembro pleno ha sido bloqueada por Estados Unidos. Se espera que otros países formalicen el lunes el reconocimiento, entre ellos Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino, indicó la presidencia francesa. En la Franja de Gaza, el ejército israelí sigue intensificando su ofensiva, iniciada tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, y pese a la presión sobre Israel para que detenga la guerra en el territorio palestino, devastado por 2 años de conflicto, paz justa y duradera. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que el lunes participará en la cumbre por videoconferencia porque le denegaron una visa para Estados Unidos, aseguró que el reconocimiento es un paso importante y necesario hacia la realización de una paz justa y duradera. Algunos diplomáticos, no obstante, temen represalias israelíes. Netanyahu reiteró el domingo que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania, mientras 2 ministros israelíes de ultraderecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron la anexión de este territorio palestino ocupado. No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias de Israel, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la AP.
En este contexto, el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU previsto el viernes es muy esperado, así como el del presidente Donald Trump en martes. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, se ha opuesto claramente al proceso de reconocimiento. El Departamento de Estado estadounidense criticó el domingo los gestos teatrales de algunos de sus aliados clave y aseguró que su foco radica en la diplomacia seria. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí causó la muerte de 219 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales. Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, las represalias israelíes en la Franja de Gaza, donde Hamás tomó el poder en 2007, se han cobrado la vida de 65,062 palestinos, en su mayoría civiles. AFP etiquetas. Seguimos con el desarrollo de las noticias gracias al mercurio.com.es a través del informativo nacional en UNPG TV, en Facebook. Y Maduro invita a Trump al diálogo en medio de despliegue de buques en Estados Unidos en el Caribe. Maduro invita a Trump al diálogo en medio de despliegue de buques de EBU en el Caribe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico, e invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a preservar la paz con diálogo en una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano. Estados Unidos desplegó 8 buques en el Caribe con el argumento de combatir el tráfico de drogas, y hasta la fecha destruyó al menos 3 embarcaciones de presuntos narcotraficantes que salieron de Venezuela, dejando 14 fallecidos. La administración estadounidense acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico, y pide $50 millones por su captura, pero en la carta Maduro rechaza los señalamientos. Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente, dice Maduro en el texto. Venezuela denuncia una amenaza militar en su contra tras el despliegue de los buques estadounidenses. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló de una guerra no declarada el viernes. Lo invito, presidente, a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio. Añade, presidente, espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica. El mandatario sostuvo que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y que apenas un 5% de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano. Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70% de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2.200 kilómetros que tenemos con Colombia, dijo. Ataque a lancha rápida el domingo por la mañana. República Dominicana informó de un ataque estadounidense contra un barco que transportaba drogas cerca de sus costas, a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1,000 kilogramos de presunta cocaína. Se incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales, dijo Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD. Una fuente cercana a la investigación en Santo Domingo destacó que el barco de donde incautaron la droga provenía, sin duda, de Venezuela. Esas paquetes que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas, las destruidas, tienen muchas rayas, dijo la fuente. El presidente estadounidense publicó el viernes un nuevo video que, según él, mostraba un ataque estadounidense que mató a 3 narcoterroristas en un barco que transportaba droga con destino a Estados Unidos. Sin embargo, no especificó si este ataque era uno de los que ya había mencionado en los últimos días, o si se trataba de uno nuevo. AFP etiquetas. Seguimos con las noticias y por otra parte, la izquierda marcha en Brasil contra perdón a Bolsonaro y seguidores. Veamos.
Sin amnistía, la izquierda marcha en Brasil contra perdón a Bolsonaro y seguidores. Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo 21 de septiembre de 2025, en Brasil contra maniobras en el Congreso para ampliar la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en la mayor movilización de la izquierda desde 2022, días después de que Bolsonaro fuera condenado a 27 años de cárcel por golpismo tras un juicio histórico en la Corte Suprema. Sus detractores salieron a las calles en números no vistos desde el triunfo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva hace 3 años, según el monitor de debate político de la Universidad de Sao Paulo. Al grito de sin amnistía, una multitud tomó las calles de una treintena de ciudades, con pancartas de dictadura nunca más y Congreso vergüenza nacional. Lula celebró las movilizaciones, que según él, demuestran que la población no quiere impunidad ni amnistía. Estoy del lado del pueblo brasileño, escribió en Instagram. En la megalópolis de Sao Paulo, corazón económico de Brasil, cerca de 42.000 personas llenaron la popular Avenida Paulista, según cálculos del monitor, que reportó un dato similar en una manifestación bolsonarista hace 2 semanas. El mismo número se manifestó en Río de Janeiro, donde los íconos octogenarios de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, entonaron algunas canciones de resistencia de los años de la dictadura militar brasileña 1964-1985. Seguimos con el desarrollo de las noticias y finalmente violentas protestas contra gobierno en Lima. Son la información que nos trae el mercurio.com.es y así vamos a finalizar con este informativo nacional. Escuchemos. Violentas protestas contra gobierno en Lima. Cientos de manifestantes, encabezados por jóvenes, protestaron por segundo día consecutivo contra el gobierno y el Congreso, en el centro de Lima, tras los enfrentamientos del sábado que dejaron 18 heridos, en su mayoría policías y periodistas, según constató un equipo de la AFP. Este domingo el colectivo Generación Z, que reúne a jóvenes de entre 18 y 30 años, lideró de nuevo la marcha hacia las sedes de los poderes públicos, donde la policía desplegó un fuerte dispositivo de contención. Al caer la noche, grupos de manifestantes lanzaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados que les impedían el paso. La policía respondió con gases lacrimógenos. Me siento indignada, completamente engañada con este gobierno y este Congreso que sirve a todos los partidos políticos que son una mafia enquistada en el Estado, dijo Xiomí Aguilar, de 28 años. Las manifestaciones han venido escalando en los últimos 6 meses en Perú, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, el desprestigio del Ejecutivo y el Congreso, y la corrupción que la ciudadanía atribuye al sector público. Según estudios de opinión, el malestar social aumentó esta semana después de que el legislativo, de mayoría conservadora y afín al gobierno de Dina Boluarte, aprobara una reforma pensional que según los jóvenes, los obliga a aportar a fondos privados en medio de una informalidad que supera el 70%. Considero que este es un inicio de un despertar, ya que últimamente se están dando cuenta que los jóvenes ya están más activos en las redes y en el ámbito político, sostuvo Jonathan Esquén, un estudiante de 18 años. Vergüenza. El sábado se registró una de las protestas más violentas de este año. Los choques que estallaron cerca de los edificios del gobierno y el Congreso dejaron al menos 18 personas heridas, entre policías, periodistas y manifestantes. Entre los 12 uniformados afectados hay una mujer policía, con lesiones de consideración y otro efectivo con diagnóstico de policontuso quienes permanecen en observación hospitalaria, señaló la policía en un comunicado. Las autoridades aún no han reportado un balance final de heridos y detenidos durante las movilizaciones del fin de semana. Según la policía, unos 450 manifestantes participaron en los disturbios de la jornada anterior en los que también hubo daños en la vía pública.
En las redes sociales también circularon imágenes de manifestantes heridos con perdigones, supuestamente disparados por la fuerza pública. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ANP denunció que 6 comunicadores fueron impactados con ese tipo de proyectiles durante la cobertura de la protesta, entre ellos 2 de la cadena radial Exitosa Noticias. Otro fotoperiodista, César Samayoa, del semanario Hildebrand en sus 13, aseguró que los policías comenzaron a disparar perdigones directo al cuerpo de la gente. En eso siento un impacto en la pierna y la cadera, según el testimonio que recabó la ANP. En una declaración difundida este domingo, en su página de Facebook, tanto ese gremio como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú denunciaron la represión policial durante las manifestaciones. En la recta final de su mandato que concluirá en julio de 2026, la presidenta Boluarte enfrenta una impopularidad récord. Un 79% de los peruanos afirma sentir vergüenza del gobierno, y un 85% del Congreso, conforme una encuesta de la firma Datum realizada entre 200 personas y publicada este domingo por el diario El Comercio. AFP etiquetas. Y bien, de esta manera estamos culminando con el desarrollo de la información más reciente aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV en Facebook. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes, y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Huellas en CTV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Yo soy Kelly Elviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles, que les vaya bonito. Chao, chao.